El proyecto Montauk sería el nombre que recibieron distintos proyectos del gobierno de los Estados Unidos y que serían desarrollados en el Hero Camp o la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, Long Island, Nueva York, con el fin de poner a prueba diversas técnicas de guerra psicológica e investigaciones de los más exóticas, entre las que se incluían los viajes en el tiempo. Gracias a la poca evidencia existente que permita verificar su veracidad, los críticos argumentan de Montauk que es una teoría de conspiración, leyenda urbana o, posiblemente se trate de una falsa alarma. La primera referencia del proyecto Montauk es a ciencia cierta desconocida, pero hay registros en la historia que la sitúan al menos en los albores de la década de 1980. Según el astrofísico y aficionado del fenómeno ovni, Jack Vallée, el experimento Montauk parece tener origen en la versión de Preston Nichols, autor de The Montauk Project, quien aseguraba haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación. No hay ninguna versión narrativa definitiva del proyecto Montauk, pero algunas versiones lo describen como una extensión o continuación del experimento Filadelfia. Según las versiones de los creyentes del proyecto Montauk, los supervivientes del experimento Filadelfia se reunieron entre 1952 y 1953. El fin era dar continuidad en la manipulación del blindaje electromagnético que habían utilizado para hacer el USS Eldridge invisible e indagar las posibles aplicaciones militares del campo magnético como una forma de dispositivo de manipulación de guerra psicológica. Supuestamente, los investigadores habrían creado un informe sobre sus propuestas, que posteriormente fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos y fue rechazado por ser considerado demasiado peligroso. El proyecto retornó directamente al Departamento de Defensa y pasando nuevamente a la aprobación del Congreso, los investigadores prometieron una arma nueva y poderosa que podría inducir síntomas de trastornos psicóticos y esquizofrenia con el simple hecho de presionar un botón. El Departamento de Defensa finalmente terminó aprobándolo. El dinero para el desarrollo, supuestamente, procedía de un alijo de Estados Unidos de 10.000 millones de pesos de dólares en oro recuperado de los nazis que había sido encontrado en un tren por soldados del ejército de Estados Unidos en un túnel en Francia, cerca de la frontera con Suiza. El tren se hizo estallar y todos los soldados testigos fueron asesinados. Cuando se agotaron los fondos, la financiación adicional se obtuvo a partir de la ITT Corporación y Krupp AG en Alemania. El trabajo comenzó en el Brookhaven National Laboratory en Long Island, Nueva York bajo el nombre de Proyecto Fénix, pero pronto entraron en cuenta de que la investigación requería una gran antena de radar avanzada, y la instalación de una en el Brookhaven National Laboratory pondría en peligro la seguridad del proyecto. Afortunadamente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerró la base en Montauk, Nueva York, no lejos de la BNL, en donde había una instalación completa de radar SAGE. El sitio en Montauk era grande y remoto, la localización aún no se había convertido en una atracción turística. Más importante aún, el radar SAGE trabajaba en una frecuencia de 400 MHz a 425 MHz, en la gama de 410 MHz a 420 MHz, la señal, que se dijo, influía en la mente humana. Los experimentos desarrollados eran tan variados como la teletransportación, dimensiones alternas y los viajes en el tiempo. Cerca del 12 de agosto de 1983, el proyecto del viaje en el tiempo en el Camp Hero fue interbloqueado con el original del proyecto del arco iris en 1943. Dos hombres, Al Bielek y Duncan Cameron, afirman haber saltado desde la cubierta del USS Eldridge al hiperespacio, y cuando el viaje terminó después de un periodo de grave desorientación se encontraban en el Hero Camp en el año 1983 en Montauk. En este punto ambos coinciden al afirmar que John von Neumann, un famoso físico y matemático, supuestamente, había trabajado en el experimento Filadelfia, pero la Marina de los Estados Unidos niega el hecho de forma rotunda. Se había creado una portal en el tiempo que permitió viajar a los investigadores a cualquier parte en el tiempo o el espacio. Este túnel del tiempo fue desarrollado en forma estable. Supuestamente túneles subterráneos abandonados fueron explorados en Marte usando esta técnica, donde aparentemente algún tipo de marcianos habían habitado el sitio desde hace miles de años. Se estableció contacto con extraterrestres a través del túnel del tiempo y se intercambió con ellos la mayor parte del proyecto Montauk. Esto habría permitido un acceso más amplio al hiperespacio. Stewart Swerdlow desarrolló el lenguaje de hiperespacio, utilizando arquetipos y glifos, así como el color y el tono, en otras palabras, un idioma no lingüístico, el lenguaje del creador, que es Dios mismo. Sin embargo, muchos investigadores han cuestionado la veracidad de Swerdlow y lo que efectivamente hizo en el proyecto Montauk.
Enrico Chekhov, un disidente ruso-español, informó en 1988 que la vigilancia por satélite capturada durante la década de 1970 mostró la formación de una gran burbuja de espacio-tiempo que se centró en el sitio, dando mayor apoyo a la base de la investigación del túnel del tiempo. Después de Chekhov compartido fotografías con un periodista del The New York Times en su apartamento de Manhattan, fueron robadas, lo único que se tenía como prueba. Tras dedicar buena parte de su vida a la minería, Zygmunt Adamski llevaba una vida completamente normal, incluso se podría decir que aburrida, en la pequeña localidad de Tingley, al sudeste de Leeds, Inglaterra. Sin embargo, su existencia terminó de forma repentina e inexplicable a los 56 años. Adamski nació en Polonia en 1923 y emigró a Inglaterra en 1945, a los 22 años. 6 años después contrajo matrimonio con Leocadia Obalska y empezó a trabajar en una mina de carbón en las inmediaciones de Lofthouse Colliery. A pesar de las carencias económicas, Adamski era feliz. En 1980, el minero presentó una solicitud para jubilarse pues su esposa requería cuidados especiales debido a una esclerosis múltiple que la confinó a una silla de ruedas. Además, Adamski terminó desarrollando bronquitis por su hábito de fumar y la contaminación en la mina. Para cualquier efecto, el cuerpo del pobre hombre ya no resistía las agotadoras jornadas de trabajo. Pese a esto, la empresa minera rechazó la solicitud. Adamski decidió seguir adelante, sobre todo porque en algunos días su ahijada se casaría y estaba preocupado por la preparación que antecedía a la ceremonia. Por eso, el 6 de junio de 1980 Adamski y un primo se dirigieron a Wakefield para realizar las compras. Volvieron a casa y comieron con otros 2 parientes que habían llegado desde Polonia. Faltando 15 minutos para las 4 de la tarde, Adamski volvió a salir de su propiedad con la intención de adquirir algunas provisiones para el día siguiente. En el camino se topó a un antiguo vecino y lo saludó para seguir con su destino rumbo al mercado. Realizó las compras tal y como lo había planeado, pagó, salió de la tienda y jamás regresó a casa. La preocupada Leocadia vio que la noche avanzaba y su marido no llegaba, por lo que decidió dar aviso a la policía y la búsqueda por Adamski inició en ese preciso momento. La tarde del 11 de junio de 1980, 5 días después de la desaparición del minero polaco, el policía Alan Godrey, que hasta su jubilación trabajó en la ciudad de Tadmeden, a 48 kilómetros al sudoeste de Tingley, recibió una llamada en su base militar, atendida por su colega Malcolm Hagley. Llamaba Trevor Parker, copropietario de un centro de distribución de carbón ubicado en las proximidades de una antigua estación de tren en Tadmeden. Aquel terreno industrial estaba aislado al final de una brecha de tierra de un solo carril, cuyo acceso solo era posible en automóvil o cualquier otro vehículo, pero muy complicado a pie. Trevor Parker contó al policía que mientras cargaba un camión de la empresa para las entregas del segundo turno del día, localizó el cadáver de un hombre sobre un montículo de 3 metros de antracita. Era Zygmunt Adamski, muerto en un sitio muy lejos de casa. El reloj marcaba las 3:45 de la tarde, irónicamente, la misma hora en que salió de casa para no regresar jamás. Malcolm Hagley y Alan Godrey arribaron al lugar del crimen una hora después, antes de la ambulancia que había solicitado Trevor cuando descubrió el cadáver. A pesar de la lluvia, los oficiales subieron al montículo de carbón para examinar el cuerpo. Hasta ese momento ignoraban que se trataba del desaparecido Adamski. Localizaron el cuerpo de Bruce y, como describió Godrey, parecía estar dormido. No llevaba camisa bajo el traje abotonado en los sitios equivocados. Su pantalón estaba abierto y los zapatos fueron atados con tal fuerza que sus pies se pusieron morados. No llevaba cartera ni cualquier otro objeto de valor, ni siquiera su anillo de matrimonio. El cuerpo y la ropa no mostraron señal alguna de suciedad, ni siquiera manchas de carbón. Tampoco localizaron las típicas lesiones producto de una pelea, ni siquiera un rasguño producto de aquel montículo de mineral. Adamski solo presentaba unas discretas marcas semejantes a quemaduras alrededor de la cabeza, sobre la nuca y hombros. Sobre estas heridas se observó una sustancia gelatinosa de color verdoso. Para los oficiales quedó claro que la escena no encajaba en el contexto. Por eso, solicitaron al Departamento de Investigación Criminal una inspección de la escena y también del cadáver de Adamski. Durante la autopsia del minero desaparecido, el médico legista Alan Edwards especificó que la barba del occiso no había crecido en los 5 días que duró desaparecido, tampoco las uñas, cabello y vello corporal en general. Parecía que el crecimiento fue interrumpido en el momento de su desaparición. También encontró una buena cantidad de comida no digerida en el estómago.
Ningún órgano o parte de su cuerpo fue puesto bajo estrés, lo que confirmó las sospechas de Godrej. No encontraron heridas internas, tampoco daño alguno a causa de enfermedades vasculares. El médico declaró, parece que el cuerpo simplemente fue desconectado, de forma natural. Incapaz de ofrecer una explicación médica lógica, el forense resolvió que la causa de muerte fue un paro cardíaco. A medida que pasaba el tiempo, la misteriosa muerte de Zygmunt Adamski se llevó al centro de una conspiración, donde destacaba la teoría de una abducción extraterrestre. Entre las décadas de 1970 y 1980, Tadmeden figuró como escenario principal en una gran cantidad de relatos sobre contactos con seres extraterrestres. La policía abrió una investigación, pero no logró encontrar nada que justificara la desaparición voluntaria del anciano. La vida de Adamski siempre fue completamente normal, estable y feliz. No tenía deudas, enemigos o problemas que afectaran su autoridad moral. Se recurrió al público para intentar obtener información fresca, pero terminaron igualmente frustrados. El caso empeoró cuando los análisis de laboratorio no pudieron identificar la sustancia gelatinosa localizada en la cabeza de Adamski. Para fines legales, el caso se concluyó con un veredicto abierto, definiendo la causa de muerte por una insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista de los ufólogos, estamos ante un contacto del sexto tipo, los peculiares incidentes donde los extraterrestres provocan heridas o la muerte directa de un ser humano. Independientemente de la explicación, ningún bando puede responder las preguntas sobre el destino de Adamski y las razones de su muerte. Andrew de Basiago, un abogado estadounidense, afirma haber ido a Marte, así de surreal es el argumento con el que se presenta la siguiente investigación documental. Este hombre dice que trabajó con la CIA cuando todavía era muy joven en el proyecto Pegasus, cuyo objetivo era descubrir los secretos de la teletransportación y los viajes en el tiempo. Basiago afirma haberse teletransportado por primera vez a finales de la década de los 60, y que la tecnología para la teleportación ya estaba en uso desde hacía más de 40 años. También afirma haber viajado al futuro, al año 2045, y ha ido revelando algunos secretos del futuro a unos pocos en entrevistas en los Estados Unidos. Su primer viaje a Marte fue en los años 80, también por teleportación, y dice que lo hizo en cuestión de minutos. Al lado de William B. Stilling, un amigo que confirma lo dicho por este sujeto, Basiago afirma que el expresidente Barack Obama también estuvo en Marte junto con él cuando era joven, y que el expresidente vivió en el planeta rojo durante algún tiempo. En 2012, la Casa Blanca se tomó la molestia de refutar estas afirmaciones asegurando que Obama nunca ha viajado a Marte. A menos que estuviera viendo a Marvin el marciano, dijo de forma hilarante el vocero de la Casa Blanca. Andrew Basiago ha venido haciendo toda una campaña para que el gobierno de los Estados Unidos revele la verdad sobre la vida en Marte, la teleportación y los viajes en el tiempo, incluido el hecho de que Estados Unidos tiene acceso a acontecimientos futuros. Otra cosa revelada por Basiago es que no solo existe la vida humana en Marte, sino que también existen extraterrestres inteligentes y animales extraterrestres viviendo en el lugar. Basiago llegó a asegurar que postularía su candidatura en la elección presidencial de los Estados Unidos en 2016. ¿Acaso el Marte 1 es una forma de empezar a desclasificar la verdad sobre la vida en Marte? ¿Será que los 16 voluntarios no irán a un lugar abandonado? Boriska es un niño ruso, y argumenta con toda firmeza haber vivido en Marte y actualmente reencarnado en la Tierra. Aunque parece poco realista, alucinógeno y hasta marihuano, tendríamos que evaluar algunos hechos a fin de llegar a alguna conclusión. El menor nació en la ciudad de Volsky en un hospital público en un suburbio de Rusia, el 11 de enero de 1996. Su madre es de profesión dermatóloga y trabaja en una clínica pública, mientras que su padre es un funcionario jubilado. La madre de Boriska dice que su parto fue muy rápido, y que casi no sintió los dolores. También cuenta que 15 días después del nacimiento, Boriska ya podía mantener la cabeza erguida. A los 4 meses, pronunció la primera palabra, baba, padre. A los 7 meses se las arregló para formar su primera frase, yo quiero un clavo, después de ver un clavo en la pared. Con 1 año y 5 meses, el bebé podía leer periódicos, y comenzó a pintar a los 2 años. Para ese entonces, los padres llevaron al niño a un centro de puericultura y los profesores quedaron impresionados con la capacidad intelectual del niño. Con poco más de 2 años ya hablaba de sistemas planetarios, la vida fuera de la Tierra, cosas sobre astronomía, algo casi inconcebible para un niño de esa edad. Cuando era más pequeño, Boriska decía provenir de una encarnación anterior, que habría habitado el planeta Marte.
que una catástrofe había destruido su atmósfera, y que en la actualidad todavía hay algunos seres que viven en ciudades subterráneas del planeta rojo, además, que la tasa de natalidad en el planeta ha aumentado cada año. El muchacho dijo que cuando vivía en Marte solía venir a la Tierra en la época en que existió la Lemurier, y que el continente de Lemurier habría sido destruido por un desastre, siendo tragado por el mar. Algunas misiones enviadas a Marte fracasaron, según Boriska lo hicieron debido a la transmisión de señales para destruir esas ondas, ya que poseían radiaciones dañinas para el planeta. El niño incluso hizo algunas predicciones, diciendo que será descubierta otra esfinge, que traerá consigo un nuevo conocimiento, del que dijo cambiaría muchas cosas en la Tierra. Según Boriska, la esfinge tiene un mecanismo detrás de la oreja, que le hace abrir. Según algunas informaciones, el muchacho tenía algunos problemas en la escuela porque todos los niños se rieron de él cuando comenzó a contar sus historias. Lo más impresionante es que el niño, siendo un adolescente, podría describir y hacer cálculos de física, y dominaba otros temas relacionados a la química y la astronomía, cosas que solo las personas preparadas son muy capaces de hacer. Pero la última vez que tuvimos información de Boriska fue en 2008, cuando descubrieron el talento del muchacho, se realizó una entrevista con él y su familia. From a spaceship or from the planet, or how did you see them? Después de ese día, nada más se supo de él, o de lo que fue de su vida. La pregunta sigue siendo, ¿la familia lo está protegiendo? ¿Es una estafa o un chico superdotado? ¿O será que él y su familia se vieron obligados a callar? El extraño caso de las máscaras de plomo. Esta historia es extraña por donde quiera que se le vea y se ha prestado a las más diversas teorías para tratar de contestar las preguntas que surgen de ella. En 17 de agosto de 1966, dos técnicos electrónicos, se dice que reparaban televisores, residentes del pueblo de Campos do Goitacazes en Brasil, avisaron a sus familias que irían a comprar algunas piezas que necesitaban a Río de Janeiro. Subieron a un autobús y viajaron unos 250 kilómetros al suroeste. Sus nombres eran Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. 3 días después, un joven de nombre Jorge da Costa Alves se encontraba volando una cometa en una colina cercana a Río de Janeiro cuando para su sorpresa hizo un macabro descubrimiento. Semienterrados con malezas halló los cuerpos sin vida de Manuel y Miguel José. Jorge corrió a buscar un teléfono y notificar a la policía. Los cuerpos no mostraban ninguna seña de violencia física. Ambos hombres visten trajes impermeables. Junto con los cuerpos, los oficiales de policía descubren una serie de objetos que llenan de más misterio la muerte de los técnicos. Primero, ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscaras de plomo, que ellos mismos habían confeccionado en su taller, cubriéndoles los ojos. 2. Una libreta con 2 anotaciones. La primera dice, 4:30 estar en el lugar acordado. La segunda, 6:30 tragar las cápsulas, después del efecto proteger los metales, esperar por la señal para la máscara. 3. Ambos hombres llevaban puestos impermeables. 4. Una botella de agua vacía. 5. Un paquete con 2 toallas. El uso de las máscaras de plomo sugiere que Manuel y Miguel José esperaban algún tipo de radiación en su encuentro. Con las primeras investigaciones los policías averiguaron que la botella de agua había sido comprada en un bar en el pueblo cercano. La mesera que los había atendido mostró un vale con el que los hombres se habían comprometido a retornar el envase del agua. Además declaró que Viana parecía muy nervioso y miraba constantemente su reloj, lo cual explicaría el poder cumplir con las instrucciones apuntadas en la libreta. Y si firmaron un papel comprometiéndose a devolver el envase de agua es porque esperaban regresar del viaje a la colina. El agua la utilizaron muy probablemente para ingerir las cápsulas. Pero tanto los impermeables como las toallas permanecen como enigmas de la investigación. No se encontró ninguna cápsula y la autopsia no pudo revelar ningún envenenamiento, no porque no lo hubiera, simplemente porque en un descuido y con la cantidad de trabajo de los forenses, los órganos fueron puestos en un lugar donde se descompusieron rápidamente, haciendo imposible poder hacer ningún examen toxicológico en ellos. De estas misteriosas muertes se han desprendido una gran cantidad de teorías, desde un asalto, que parece un poco exagerado porque a pesar de que no se les encontró dinero a ninguno de los dos hombres, no había muestras de violencia, ni forcejeo en el lugar. Para otros la muerte podría tener tintes de un suicidio ritual, donde los dos hombres buscaban viajar a otros mundos como en el caso de la secta del Heaven's Gate a finales del siglo pasado en California. Pero todo parece indicar que ninguno de los dos pensaba en este viaje como un final.
Se dice que ambos hombres eran apasionados de los ovnis y los extraterrestres y en la colina en que murieron, antes y después de su muerte, se asegura que aparecen muchas luces de tipo platillo volador. Que los hombres tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo, por eso las caretas de plomo, porque esperaban algún tipo de radiación proveniente de las naves extraterrestres, y se pone como una de las más claras muestras de esto que a la fecha el pasto no crece en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Pero también existe la teoría de que la sustancia utilizada para detener la descomposición de los cuerpos contaminó de manera muy severa dicha área. Hay quienes dicen que Manuel y Miguel José intentaron viajar en el tiempo, que habían descubierto un agujero de gusano por el cual pasar y esperaban cierta radiación al cruzar. Lo que sigue siendo un misterio son las toallas. He encontrado la explicación de algunos dementes que sugieren que Manuel y Miguel José tomaron por cierta la divertidísima novela de Douglas Adams La guía del autoestopista del universo, donde se dice que para viajar en el espacio es necesario llevar toallas, lo que es más que ridículo e imposible porque el libro aparecería en su versión en inglés más de 10 años después de la muerte de los técnicos. Al final del día el misterio sigue ahí y parece que permanecerá por muchos años más. Quetzalcóatl es una de las deidades de las culturas mesoamericanas, adorado especialmente por los aztecas y los toltecas, e identificado por algunos investigadores como la deidad principal del panteón prehispánico centro-mexicano. Su nombre significa serpiente emplumada, de Quetzal, nombre común del Paromachuusmocino y Coatl, serpiente. La mayoría de las menciones de Quetzalcóatl sugieren que se trataba de una criatura gigantesca, una serpiente pájaro. Sin embargo, se descubrió que no todas las descripciones de esos pueblos convergen en este punto. Y a partir de ahí, las cosas empiezan a ponerse siniestras. Cuando los conquistadores liderados por Francisco Pizarro encontraron por primera vez a los incas fueron recibidos como dioses, viracochas, debido a que su piel y cabellos más claros los hacían semejantes a los del dios Viracocha. Leyendas similares fueron transmitidas por los cronistas españoles, Juan de Betanzos, por ejemplo, que describen a Viracocha como un dios blanco, muchas veces alto, con barba, al lado de una diosa rubia azteca, Quetzalcóatl y varias otras deidades del panteón central de los sudamericanos. Las leyendas de la época dicen que Quetzalcóatl vivió entre su pueblo, hablan de que era alto y de tez blanca, con cabello rubio, ojos azules y barba. Se especula que el origen de esta deidad proviene de la cultura olmeca, sin embargo su primera aparición inequívoca ocurre en Teotihuacán. Fray Juan de Torquemada, un misionero franciscano, que recolectó investigaciones sobre las tradiciones indígenas del México prehispánico acerca de Quetzalcóatl, dice: Quetzalcóatl tenía el pelo rubio y vestía un traje negro cosido con pequeñas cruces rojas. Quetzalcóatl representa las energías telúricas que ascienden, de ahí su representación como una serpiente emplumada. En este sentido, representa la vida, la abundancia de vegetación, el alimento físico y espiritual para la gente que lo adora o el individuo que intenta una ascensión espiritual. La divinidad de la serpiente fue llamada Viracocha por los incas, Cuculcán por los mayas, Quetzalcóatl por los aztecas, Ucumatz en América Central, Botan en Palenque y Samná en Izamal. En Perú, este dios fue llamado Amaro en el territorio conocido como Maruca. Algunos teóricos dicen que América podría haberse derivado del nombre de esta región. Amaruca se traduce literalmente como tierra de las serpientes emplumadas. Un antiguo muro del templo de los guerreros en Chichén Itzá, Yucatán, muestra el destino de una población precolombina. Algunos pueden verse defendiendo sus ciudades, mientras que otros cargan sus barcos de vela para escapar por mar. Cautivos y despojados de sus ropas son tomados prisioneros. Vinculando esto, el destino de muchos de los viracochas era o fue, como está demostrado, morir en los altares de sacrificio de sus captores. Tradiciones orales aztecas, mayas e incas están repletas de numerosas referencias y descripciones completas y físicas de estas antiguas personas blancas y barbudas que les precedieron. Las momias rubias a continuación que pueden ser vistas en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Lima, Perú, eran de los Viracocha, que según los incas, dice Pizarro, habían fundado su civilización. ¿Quiénes fueron los viracochas en realidad? ¿Y por qué los símbolos de Quetzalcóatl, la serpiente y otros viracochas, tal vez el mismo, están próximos a la esvástica? La coincidencia es tal que lleva a dos ideas: o los nazis tuvieron éxito en su búsqueda de viajes en el tiempo y luego se quedaron atascados en el pasado, convirtiéndose en líderes de estos pueblos precolombinos, o el ocultismo nazi tuvo en consideración esa parte de la historia de estos antiguos pueblos a la hora de crear su estética e identidad.
¿Qué hacía este pueblo rubio, con ropa nazi en el pasado, en medio de estas civilizaciones? Tal vez la respuesta a esta pregunta está en la búsqueda de Hitler de los objetos místicos de Sully, entre los cuales uno sería capaz de hacer que un hombre caminara a través del tiempo. ¿Descubrieron los nazis la tecnología y se equivocaron a la hora de utilizarla? La leyenda cuenta que tanto Quetzalcóatl, como su eterno enemigo, el dios Tezcatlipoca, habían llegado a aquellas tierras a través del mar en barcos que no tenían remos y que creían se movían por arte de magia. Tezcatlipoca tiene este nombre debido a que estaba en posesión de un espejo humeante con el cual podía ver a toda la humanidad y encarcelar a las almas de sus víctimas, que recuerda mucho a una tableta, ya que era común la idea del aprisionamiento del alma poco después del primer contacto que los seres humanos tuvieron con la fotografía. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl pasaron la vida peleándose entre sí, donde algunas batallas se describen de proporciones apocalípticas. Tezcatlipoca ganó después de años de una guerra intercalada con periodos de paz y de feroces combates. Quetzalcóatl desapareció en el mar en su barco, después de ser expulsado. Tezcatlipoca, que era considerado el dios de la muerte, exigió que los sacrificios humanos volvieran a producirse, decretando el fin de las enseñanzas de Quetzalcóatl sobre este tema. Se estima que las culturas mesoamericanas llegaron a sacrificar a unas 250,000 personas por año. Sin embargo, hay otra explicación para esta historia, una que dice que existía un pueblo de gigantes viviendo en estas tierras antes de que los colonos llegaran. Los casos de pueblos de razas de gigantes están presentes a lo largo de toda nuestra historia, en los principios con Mesopotamia, dentro de los cuentos griegos, en las historias de la Biblia, en la historia persa y en sus batallas. Sin embargo, todos estos relatos de pueblos antiguos vienen impregnados de misticismo y repletos de metáforas. Por esa razón, la carta escrita por Antonio Pigafetta, el escriba de Fernando de Magallanes, fue el relato más convincente de la existencia de personas gigantes en la antigüedad. El 19 de mayo de 1519, atracaban en el puerto de San Julián. Cuenta Pigafetta que llegaron ahí distanciándose de las islas para seguir la ruta a 49 grados 30 minutos de latitud meridional, hasta que dieron con el puerto. Y como el invierno austral estaba próximo, encontraron que sería sensato quedarse allí hasta que pasara el mal tiempo. Transcurrieron 2 meses y durante todo ese tiempo nunca vieron a ningún habitante de aquel lugar. Un día, cuando menos lo esperaban, un hombre de figura gigantesca apareció. Estaba sobre la arena, casi desnudo, cantaba y bailaba al mismo tiempo mientras lanzaba polvo sobre su cabeza. El capitán envió a tierra a uno de nuestros marineros, con la orden de hacer los mismos gestos en señal de paz y amistad, lo que fue muy bien comprendido por el gigante, que se dejó conducir a una pequeña isla en la que el capitán había descendido. Me encontraba allí con muchos otros. Dio muestras de una gran extrañeza al vernos y levantaba el dedo queriendo decir que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza apenas le llegaba a la cintura. De porte fornido, su rostro era ancho y pintado de rojo, excepto los ojos, que estaban rodeados por un círculo amarillo y 2 líneas en forma de corazón en las mejillas. Su pelo, aunque escaso, parecía blanqueado por algún polvo superficial. Su ropa, o mejor dicho su capa, estaba hecha de pieles cosidas entre sí de un animal que abunda en la región. Llevaba un corte de cabello en halo como los frailes, pero más largos y pegados a la cabeza con una cuerda de algodón, en la que colocaba sus flechas cuando cazaba. En la mano llevaba un arco corto, pesado, con una cuerda un poco más gruesa que las del laúd, hecha de los intestinos del mismo animal y un conjunto de flechas de caña con las puntas de sílex en blanco y negro, en lugar de hierro. Estas puntas se hacían a través de otras piedras. Parece que su religión se limita a la adoración al diablo. Ellos creen que cuando uno muere, aparecen 10 o 12 demonios cantando y bailando a su alrededor. El demonio que causa más revuelo es el jefe mayor de los demonios. Los pequeños demonios son llamados Chelele. Nuestro capitán lo llamó pueblo de patagones, debido al tamaño de sus pies. Pigafetta también describe brevemente en su carta un animal extraño que el gigante de la Patagonia llevaba consigo. Este animal tiene la cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y cola y el relinchido de un caballo. Magallanes también describe que los colores reales del pelo del gigante eran rojos, y su voz era chillona como la de un toro. Más tarde, Magallanes y sus navegantes conocieron de los nativos, de tamaño común, que el gigante pertenecía a una tribu vecina conocida como tehuelches.
De forma notable, los registros de Pigafetta muestran que Magallanes y sus marineros capturaron 2 de estos gigantes vivos y los llevaron a bordo de su barco con la intención de moverlos a Europa, pero, por desgracia, los 2 individuos se enfermaron y murieron durante el viaje de regreso. Finalmente, el viaje, alrededor del mundo, terminó en 1522, pero el intrépido Magallanes moriría antes en las Filipinas, en combate con los indígenas sirviéndole el mar como una tumba. Pero Pigafetta, que fue uno de los pocos sobrevivientes del viaje, logró mantener estos registros muy bien resguardados. 58 años más tarde, de acuerdo con los registros de otros exploradores, los gigantes todavía vagaban por San Julián. Y nada menos que el noble pirata Francis Drake había logrado en sus incursiones varias reuniones entre él y los hombres de pelos rubios gigantes de hasta 3 metros de altura. En los años que siguieron, varios navegadores de diferentes países informaron a sus coronas y superiores registros de hombres pelirrojos gigantes que rondaban la zona.